Hola Daniela, Hola Raquel, buen día. ¿Cómo estás? buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Muy Bueno, contenta. me hace mucha ilusión grabar esta entrevista contigo porque, bueno, pues porque conocí tu historia, me parece una historia increíble y una historia que hay que contar al mundo. Y así, pues bueno, pues que las personas que nos escuchen, normalmente mujeres, pues puedan llevarse algo que les resuene en su vida y luego tenga utilidad para ellas, ¿no? Al final, estas charlas tienen un poco este objetivo. Yo me lo paso muy bien grabándolas, me encanta tener estas conversaciones, pero cuando luego alguien nos escuche, pues si algo resuena en su vida y podemos hacer que en su vida sea algo mejor, pues entonces ya será como perfecto todo esto. ¿Vale? Vale, buenísimo. Bueno, pues empiezo con la primera pregunta, que siempre es la misma y siempre empiezo igual esto, que digo que es la más fácil y la más difícil de contestar, que siempre es que es Daniela. ¿Quién es Daniela Vigna? Viña, pero no, Daniela, hace falta que decir, porque a veces últimamente me he dado cuenta que queremos responder también a esta pregunta sin caer en la profesión, sin caer en no sé qué, que nos complicamos demasiado. Y el objetivo de todo esto es que me cuentes un poco cómo eres tú y luego nos cuentas un poco tu historia de vida, que ya digo que es súper interesante y hay que conocer a Daniela Viña, aunque viva en Italia, sea argentina. Bueno, tengo gente de Argentina que escucha estas entrevistas porque estuve en Argentina y al final pues conoces a gente que luego te va siguiendo. Pero bueno, creo que es una historia digna de escuchar y aquí todo el altavoz para ti para que nos digas quién es Daniela Viña. Ok, muchas gracias Raquel. Wow, qué pregunta para comenzar, tan simple y profunda a la vez, ¿no? Y Mm, compleja. Pero bueno, voy a tratar de quitar un poco todas las etiquetas y decir quién soy yo realmente. Creo que básicamente soy una persona que todo el tiempo busca y busca respuestas y está siempre, digamos, allí a la expectativa de qué tiene la vida para mostrarnos. Eh, Soy una incansable de la búsqueda personal, digamos, del crecimiento personal. Y bueno, la vida pues me ha puesto en varias situaciones en las que no he podido mirar para otro lado y ser ajena a eso. Así que básicamente te podría decir que soy una persona que le gusta disfrutar de la vida, que disfruta de los simples momentos porque en verdad es lo único que tenemos, es este momento y es lo que tenemos. Pues hoy lo puedo decir así porque la vida me ha dado un cachetazo enorme, me ha dado otros más pequeños, pero bueno, el más grande que me ha dado, digamos, como que me ha enseñado a que soy eso, una persona que disfruta de los pequeños momentos, de las simples cosas, de la familia, de las amistades, de la buena comida, de un buen vino y ya la vida en la naturaleza, hacer deportes y pues creo que eso soy yo, es lo que muy más bien, Daniela. Cuéntanos esos cachetazos. Un poquito. Bueno, como bien dijiste, soy argentina, vivo en Italia hace 4 años y bueno, en el año 2007 tuve la feliz idea de querer ser piloto de avión. Creo que todo niño sueña con los aviones y querer ser piloto, bombero o cualquier cosa bueno, pues se me despertó queriendo ser piloto de avión y pues hice todo el camino, recorrí las horas de vuelo hasta que pude comprar un avión y seguir sumando horas de vuelo para poder dar un escaloncito más, no solo ser un piloto privado, sino ser piloto comercial y poder dedicarme a eso. Bueno, como en mis planes no estaba, por ejemplo, comprar un avión y poder sumar horas de vuelo, pues se me presentó la oportunidad, compré un avión y en un vuelo determinado que decidí hacer, la persona que me vendió el avión me dice, ¿por qué no vamos a dar una vuelta? Porque desde que te vendí el avión no he volvido, no he vuelto a volar. Y le dije, sí, cómo no, subí, vamos. Y en ese vuelo, en el despegue, pues lamentablemente él sufre un infarto y en el momento del despegue estábamos a 60 metros de altura y el avión entra en pérdida y es imposible recuperarlo a esa altura. Bueno, pues en el momento del accidente, pues yo estuve consciente, salí con vida, me llevaron a un hospital y me dijeron, bueno, tus pronósticos no son nada buenos,
estás con vida, pero tenés un pulmón perforado, tenés un hemoneumotórax, tenés un fémur partido en 17 pedazos, tenés un tobillo quebrado, tenés una tibia y peroné también quebrados. Tenés toda tu mandíbula porque me había cortado toda la mandíbula, un ojo que no sabían si estaba o no estaba. Y bueno, pues para no quedarte con menos, también tenés tu cúbito del brazo quebrado, por lo cual no creemos que vuelvas a caminar. Y en el caso que puedas volver a hacerlo, pues te llevará mínimo un año y medio porque no sabemos si vamos a poder recuperar tu pierna. Yo en ese momento había empezado a practicar budismo y me encontré de pronto en la cama de un hospital sin ninguna otra opción que ver qué podía hacer desde allí, ¿no? Entonces, bueno, pues puse a prueba, me puse a prueba y en ese momento elegí vivir y salir adelante y querer volver a recuperar mi vida y estar bien y no entraba como opción el no volver a caminar o estar imposibilitada de hacer algo. Y bueno, pues eso fue lo que hice. Empecé a practicar el mantra en mi mente y empecé a visualizarme caminando y hice todo el tiempo lo único que podía hacer estando allí en el hospital. Luego de eso, mi recuperación fue avanzando muy rápido, pues el accidente no era en la ciudad en donde yo vivía, me trasladaron a mi ciudad, me organizaron las operaciones, las cirugías. Y yo en ese momento, en cuando pedía volver a caminar y demás, me había fijado una fecha en particular. Mi accidente había sido un 2 de diciembre y pues me puse en mi mente como querer, como prueba de fortalecimiento, digamos, y de querer estar en la Navidad en mi casa con mi familia. Y entonces, bueno, me veía en eso, me veía en casa, cenando con mi familia y pues fue todo avanzando muy rápido, me hicieron 3 cirugías, me llenaron de clavos, bueno, y el 24 de la mañana en el hospital me dieron el alta, me dijeron podés ir a tu casa a festejar la Navidad con tu familia y ese fue para mí el primer momento en el que dije, wow, realmente cuando uno quiere, se puede. Yo tenía todo el afecto de mi familia, la ayuda de los médicos, pero verdaderamente cuando uno tiene la intención, quiere algo realmente con el alma, pues la vida te da lo que uno pide, ¿no? No solo eso, de allí mi recuperación siguió avanzando y el día 8 de enero ya volví a caminar por primera vez, cuando me habían dicho que era imposible o que me tardaría un año y medio. Sí, Eh, sí. Y poco más de un mes. sí, sí. En realidad fueron 22 días en los que pude volver a caminar y bueno, allí obviamente que mi vida cambió de la Claro, noche a la mañana. claro, pero no es solo que la vida te cambie, es decir, tú has dicho que realmente, o sea, yo creo que a veces puede ser un poco engañoso, ¿no? Y alguien puede sentirse herido y decir, no, es que yo deseo las cosas y no me vienen. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero sí que es imprescindible el desearlo para que llegue, porque si no te lo imaginas, eso sí que es imposible, ¿no? O sea, yo siempre hablo de esto, que a veces el tema de la manifestación o el tema de los anhelos del alma pueden ser un poco comprometidos por el motivo que sea, ¿no? Porque podemos incluso que alguien se sienta demasiado culpable de cosas y no avance desde allí, ¿no? Porque cada uno estamos en el punto en el que estamos en nuestra vida, pero yo sí que digo siempre, es que si no eres capaz de imaginártelo en tu cabeza, eso seguro que no va a pasar. O sea, eso es una realidad. Luego, si te lo imaginas si va a pasar o no, pues bueno, vamos a decir que la mayoría confiamos en que puede pasar y va a pasar, pero que desde luego si no está nunca en tu cabeza, eso no pasará. Y eso yo para mí es un mensaje súper importante, ¿no? Lo de que en lugar de ver para creer, sea creer para ver, para desde allí tomar decisiones responsables, ¿no? De nuestra vida. Pero bueno, es una experiencia muy fuerte porque dices, no, claro, de 60 metros un avión se cae para abajo. Estoy consciente todo el rato, tengo 8.000 huesos rotos por 1.000 sitios, la barbilla abierta y yo llego al hospital y decido vivir. Hostia, es que esa es una decisión que dices, no, no, es que yo no quiero esta vida que me proponen de mierda, yo quiero vivir porque esto ha traído alguna enseñanza a mi vida, ¿no?
Y bueno, eso es muy bonito. Después de este cachetazo grande, venga, algún cachetazo más pequeño. Ya que estamos, has dicho que la vida te ha dado muchos, pues alguno, alguno. Daniela, ¿qué haces en Italia? Cuéntanos un poco. Bueno, en verdad yo estaba trabajando en Argentina en una empresa multinacional de aeronáutica, pero solo hacía trabajos de tierra, digamos. Mm. Y cuando llegó el COVID, que fuimos todos a casa, allí empecé un poco a ver qué quería hacer de mi vida. Y bueno, fue un momento en el que pude tomar la decisión que tanto venía anhelando y postergando y demás, de buscar un lugar afuera de donde yo estaba viviendo, en la Argentina, porque necesitaba encontrarme a mí básicamente. Entonces, bueno, pues decidí sacar un pasaje, vender mi casa, divorciarme, dejar todo y venirme con una maleta de 23 kilos a, a ver qué. En realidad me vine a tramitar mi ciudadanía, tengo un tatarabuelo que es italiano y bueno, entonces decidí venirlo a hacer acá y después ver qué me deparaba el futuro. Y me vine a un pueblito muy chiquito aquí en Italia, en la región de la Marche, que se llama Sant'Angelo in Vado. Es un pueblito de montaña hermoso, chiquito, al que estoy acostumbrada porque también viví en la montaña, en un lugar chico en la Argentina. Eh, y aquí me quedé. Y ahora estoy trabajando de barista, desde que llegué en un bar, en un restaurante, cosa que no había hecho nunca y también tiene sus desafíos y sus cosas hermosas porque, bueno, el Sí. desarraigo, el aprender un nuevo idioma, el insertarte en una nueva cultura que también tiene sus desafíos que son duros, son difíciles y lo haces todo solo, pero realmente después el regalo, las enseñanzas y el crecimiento y la madurez que uno logra a través de eso, es un regalo. Y ahora estoy emprendiendo un camino, digamos, de crecimiento personal y queriendo, bueno, allí trabajar un poquito de poder compartir todo esto que tengo, que me ha servido a mí, poder compartirlo y ponerlo allí al servicio de los demás. Claro, esto es muy guay. Yo siempre digo, ¿no? Cuando cuento cosas que digo, si esto me ha cambiado la vida a mí, ¿cómo no voy a compartirlo, ¿no? O Mm, sea, parece como muy lógico de si algo realmente a ti te transforma, te cambia la vida y te, para mejor, claro, entendemos. Es como sentir un anhelo o una de esto tengo que compartirlo para los demás para que esté a su disposición y luego cada uno tome las decisiones que tenga que tomar, Sin porque duda. tampoco nosotros no vamos a cambiar la vida de nadie. Quiero decir, la vida de cada uno se la cambia cada uno tomando las decisiones responsables de adulto que tiene que tomar. Pero sí que yo creo que compartir nuestros procesos y las herramientas que a nosotros nos funcionan, pues al que le vaya bien que las tome y al que no, no, pero siempre ponemos a disposición al servicio de, bueno, pues de que el mundo sea un poquito mejor sin poder hacer, no vamos a ir a lo mejor, no vamos a llegar a Trump o a Putin o a quien sea, pero sí que vamos a llegar a nuestro pequeño entorno y de ahí vamos haciendo cambios. Sí, es que sin duda se siente así, al menos yo lo siento así, y creo que en general es cuando uno, no sé, ve una linda película y la quiere compartir con la persona que quiere, come una comida rica y la quiere, wow, vení, te muestro. Es eso que nace de adentro de decir, esto me sirvió, esto me pasó, esto me sirvió, pues allí está. Y después sí, obviamente, cada uno es dueño de tomar las decisiones que ya bastante tenemos cada uno con tomar las nuestras, ¿no? Que bastante difícil se Total. nos hace, ya querer tomar las de los demás, ya. Sí, mira, pues hoy he mandado una newsletter, hoy que estamos grabando, no cuando escuchen esto, que hablaba de esto, ¿no? Porque el otro día escuchando una masterclass de Enrique Corbera decía, pero ¿por qué te crees que sabes qué es lo que te viene bien a ti? Dice, y ya el gran absurdo es pensar que sabes lo que le conviene a otro. O Mm, sea, ¿qué sabemos? ¿No? Si es que realmente no sabemos, creemos, 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 pero luego la vida nos demuestra que a veces lo que nosotros creemos que es, no es. mm, Y lo que creemos que puede ser lo peor del mundo te puede transformar muchísimo, como has dicho tú, pues como un accidente de avión, que eso no quita que fuera doloroso, que fuera duro, pero que sí que te puede transformar la forma de ver el mundo y de vivir. O sea, que no tiene por qué ser todo agarrarnos solo a lo malo o solo a lo bueno. Quiero decir, al final pensamos que nos va a tocar la lotería y vamos a ser súper felices y a lo mejor luego nos traen una serie de problemas detrás o otra cosa, ¿eh? Que ahí puede haber una creencia metida
Pero quiere decir que en general que no sabemos lo que pueda ser, ¿no? ¿Qué, Sí. qué más nos contarías de tu vida, Daniela? Cosas, ¿qué haces? ¿Cómo quieres ganarte la vida? Porque has dicho que estás en un proceso de compartir. ¿Cómo quieres ganarte la vida? Cuéntanos. Allora, bueno, en verdad quiero vivir tranquila, quiero vivir en armonía, disfrutar de los momentos y después de esto, de estos cachetazos que te digo que son las cosas que tenemos que pasar, ¿no? Que vamos Mm, viviendo día a día y que a veces creemos que nos pasan a nosotros, que son terribles y en verdad son cosas que pasan, así funciona el mundo, ¿no? Todo el tiempo nos pasan cosas. Y es como vos decías un poco recién, tenemos la posibilidad siempre de ser los responsables de nuestra vida o de ponernos en el papel de la víctima, ¿no? Con mm, todo lo que eso conlleva. Y no lo sé, probablemente no lo elegí de manera consciente, pero siempre fui una persona de querer tomar las riendas de mi vida, de ser la responsable de eso. Y, y esto pasa y hay que solucionarlo. Y así me he pasado siempre con pequeñas cosas y con cosas tan graves, digamos, y la peor que me mm, ha pasado al momento, que es esto. Y salir adelante y ver que se puede. Pero básicamente no intento ganar nada en esta vida. Intento vivir una vida tranquila, en paz, en armonía, compartirla con mi gente. Y bueno, si de esto se trata el poder elegir, elijo pues sí, poder trabajar de manera independiente, de no tener que depender de nadie, de tener mi propia libertad, de tener una cuenta gigante en el banco que me permita viajar, ver a mi familia, ver a mis amigos ahora que estoy lejos, pero no corro en busca de nada en particular, sino porque me di cuenta que querer correr no hay ningún lugar a donde llegar. Entonces, mm, mm. eh, Bueno, para mí has dicho cosas mágicas. Lo primero de querer correr, no hay ningún lugar al que llegar, y yo también me he dado cuenta hace poco de esto. Que tanta prisa, siempre la sensación está de que llegamos tarde, que con Laura, una chica que entrevisté, también hablamos de eso y de llegar tarde. Ves que cada uno tenemos nuestros ritmos, nuestros procesos y que al final es eso, no hay ningún lugar al que llegar. Eso no quita que no tengamos, pues eso, querer alguna cosa, ¿no? Y yo siempre digo que muchas veces la gente dice que quiere felicidad y en el fondo lo que quiere es calma, ¿no? Y por eso me ha gustado Porque ¿qué es la felicidad? Pues momentos felices y momentos malos vamos a tener siempre, feliz permanente, no tiene sentido, pero lo que sí que queremos es estar tranquilos para afrontar con serenidad, pues las cosas buenas y menos teóricamente buenas que nos van pasando en la vida. Y eso es muy guay de la forma que lo has dicho, ¿no? Y el qué conlleva todo eso. Evidentemente me ha hecho gracia lo de una cuenta gigante en el banco, porque son cosas que todo el mundo queremos, pero me ha gustado de ti que no te has puesto el cómo y ni el cuándo, ¿no? Que eso es, o sea, sabes lo que quieres, pero no dices, no, yo quiero tener un negocio, tú dices, no, yo quiero esto, pero el cómo o el cuándo ya veremos, ¿no? Y eso es un abrazo a la incertidumbre total que creo que en general nos cuesta a las personas porque el tema del control pues lo llevamos regular. Nos gusta saber cómo van a pasar las cosas, cuándo van a pasar las cosas y que la vida nos dé certezas que nunca da, ¿no? Y la forma que lo has explicado tú me ha parecido muy bonito porque has dicho esas cosas pero sin un cómo ni un cuándo, ¿no? Y eso creo que es bueno, un gran trabajo y que es un paso que a lo mejor no nos damos cuenta, depende de la forma que hablamos, pero que sí que te permite tener esa vida un poco más tranquila, ¿no? Porque quitas esa parte de control que dices, bueno, oye, pues ya vendrá. Y ya está, confiado en que ya vendrá y confiado en que ya vendrá, ya llegará y ya está. Y no hacemos nada. Bueno, muy guay. Daniela, mira, te voy a hacer las preguntas estas que hago siempre a todas en medio. Son preguntas muy sencillitas que se contestan rápido y es para romper un poco y así volvemos a la atención de cosas cortas. Venga, Daniela, del 1 al 10, ¿cuán cerca estás de la vida que deseas? Estoy a un 7-8. Muy bien. Luego, del 1 al 10, ¿cuánto te permites disfrutar sin culpa? Wow. Un, un 7 diría. Del 1 al 10, ¿cuánto confías en la vida cuando no entiendes el porqué? El 10. No, sabía que tú estabas cerca de ese 10. Está claro. Cuando tienes una experiencia de estas es mucho, o sea, está claro. Venga, mar o montaña. Montaña. Planificar o fluir. Fluir. ¿Qué palabra crees que define tu momento de vida actual?
Eh, Coherencia. Muy bien, muy bonita. Y luego, un hábito pequeño, algo que hagas, que haga que tu día sea mejor, ¿no? O sea, no hace falta que lo hagas todos los días, o sí, o no sé lo que nos quieras contar, pero algo que tú tengas en, alguna cosa que hagas en tu vida, que sientas que tu día es mejor y que podamos compartir por si alguien dice, ah, pues mira, esto me gusta, esto que hace Daniela me gusta, voy a hacerlo yo. Tratar de hacer eso que tengo ganas de hacer, no postergarlo. Puede Bonito. ser salir a caminar, puede ser comer algo, puede ser dormir, puede ser meditar, puede ser hacer yoga. Pero hacer lo que me tengo ganas de hacer y no postergarlo. Wow, Daniela, se me han puesto los pelos de punta, pero porque fíjate que la frase que acabas de decir, hacer lo que tengo, o sea, hacer lo que deseo hacer sin postergarlo, es la primera vez que lo oigo. Porque todo el mundo dice hacer lo que tengo que hacer sin postergarlo, hacer lo que me da pereza sin postergarlo, hacer lo que la conversación, tener la conversación incómoda que tengo que tener sin postergarlo, pero tú has dicho hacer lo que deseo hacer sin postergarlo. Wow, Y me hace eso ahora a mí, porque es dicho, increíble, Daniela. ¿No? ¿No te lo parece? ahora que lo escucho, que lo decís, sí, se me puso a mí también la piel de gallina. Es que es increíble, es que es increíble. O sea, me parece Wow. increíble porque, y más en las mujeres, y más quizás en las mujeres de nuestra edad, que hemos tenido tan matado esa parte del deseo, porque no sabemos ni lo que queremos, que solo sabemos lo que necesitamos y lo que tenemos que hacer, pero no lo que queremos o deseamos, que yo sí que creo que hay una desconexión con el deseo muy grande. Y me ha parecido increíble que tú lo hayas dicho así de bonito y con una cosa tan natural, porque siempre enfocamos a el no postergar a las obligaciones. Sí, sí, es verdad, Cuando estamos. para no postergar la obligación, probablemente postergamos algo que a lo mejor deseo o no tengo, ¿no? Que eso no quiere decir que esté todo el día tirada en el sofá. Vamos a hablar aquí de responsabilidades personales, ¿eh? Sí, 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 sin duda, sí, sí. Pero Que esto cualquiera se puede agarrar a lo que sea, pero es como, me ha encantado. O sea, de verdad, me has dejado así de, wow, qué bonito y qué guay tener esta óptica y que alguien lo diga con naturalidad, porque al final no es algo que mucha gente diría con naturalidad, ¿eh? Así que wow. me ha gustado mucho. Wow, Gracias, dice. pero gracias porque me lo has hecho ver desde un lugar que bueno, lo siento así, pero pues no sabía que podía generar, digamos, esta, Sí, pero has esta. entendido, ¿no? Lo que te quiero Totalmente, transmitir. totalmente, sí, sí. No, porque tú no crees que en general, especialmente las mujeres, están muy en no puedo postergar lo que tengo que hacer. Es que estamos acostumbrados y esto es una lucha interna que vengo teniendo también desde hace un montón, entre el deber y el querer. eh, Nos damos cuenta, pero porque siempre está esto, debemos hacer tal cosa y siempre postergamos. Y te hablo de las mínimas cosas, de lo mínimo. Este de que lo he puesto en práctica, por eso creo que a lo mejor me ha salido también tan así de manera natural, porque lo he puesto en práctica desde hace un tiempo, el decir una mínima cosa, un día, porque no sabía por qué a veces me venía este enojo interno o esta rebeldía de decir, ¿por qué siempre postergo lo que tengo que hacer o estoy haciendo algo con desgano? Y en verdad no era lo que estaba haciendo, que lo estaba haciendo con desgano, sino que estaba postergando esto que sí tenía ganas de hacer y que tanto me llena. Por decirte, Ya, cortar el pasto de mi casa, regar las plantas, un simple acto que viene, que es lo ya. que hay en el momento en el que uno no existe ni tiempo, ni espacio, ni nada, que lo hace y se siente pleno, completo y pierde la noción del tiempo. Y me di cuenta que esa mínima cosa es la que me cambiaba el día. Y después hiciera todo lo que debía hacer, lo hacía con ganas, con gusto, Claro. y ya me cambiaba. Entonces, tiene que ver con eso. No, pero esto, claro, esto todavía es más ¿Se mágico. O sea, lo que entiende? nos estás mostrando es que cuando te has dado cuenta que te dedicas a lo que realmente deseas, el resto de tiempo estás con mucho más foco a lo que tienes que hacer, porque a veces tenemos que hacer cosas que no nos apetecen, eso es una realidad, pero tienes mucho más foco porque tú ya has tenido tu momento interno, tu momento de equilibrio, tu momento de estar, y eso te permite que lo demás Em, salga también.
Lo demás fluye, lo demás viene. Mientras que si ponemos delante siempre las obligaciones, el tengo que, Mm. estamos todo el día arrastrados, todo el día luchando, todo el día agotados, porque no nos hemos permitido una cosa que deseo, me viene bien y me sienta bien, y que no tiene que ser 3 horas de no sé qué, que es lo que dices tú. Puede ser la media hora de regar las plantas en tu casa, concentrada en las plantas, mirándote, quitando las hojas secas y disfrutando del sol que te da en la cara, o cada uno lo que, a cada uno lo que le guste. Sí, sí, o sea, ir al gimnasio, darse un paseo por alrededor de casa, o lo que, cada uno lo que en su vida sea. Pero a veces no somos conscientes de que la vida va un poco al revés de lo que nos han enseñado, ¿no? Habitualmente. ¿No tienes esa sensación? Sí, 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 sin duda, sin duda. Vamos totalmente al revés. Sí, Sí. ¿Y pero por qué crees que vamos totalmente al revés? creo que hemos aprendido eso. Hemos aprendido eso y allí vamos es lo que debemos hacer, es el deber antes del placer, porque estamos corriendo y es una cadena, estamos corriendo detrás de algo que no vamos a lograr nunca. La felicidad no está más allá, está en estas cosas, en estas pequeñas cosas. Y creo que la felicidad lo define, es en la actitud que uno toma cuando sucede una cosa, porque las cosas no nos pasan a uno, las cosas no son terribles, son buenas, son malas, las cosas suceden, las cosas Ya, pasan, el sí, mundo funciona así. Es la actitud con la que nosotros tomamos esas cosas, desde lo más simple a lo más complejo. Eh, entonces creo que la felicidad es un poco eso, ¿no? El tratar de tomar las cosas como son, sin ponerles una etiqueta, sin medirlas con ninguna regla de bueno o malo, de mejor o peor, porque siempre a veces lo que nos pasa a nosotros es peor de lo que le pasa al vecino, ¿no? ya, Ay, a vos ya, te pasó tal cosa, pero a mí no sabes lo que me pasó. Y vivimos ya. un poco así. Entonces es como Mm. esto pasa, ¿qué traerá para enseñarme? Lo sé ahora, no lo sé, lo sabré más adelante, no lo sé, pero no es algo que me tenga que preocupar en el momento, ¿no? Se resuelve como se puede, pero creo que la actitud es lo que marca la diferencia de si estamos bien o si no estamos tan bien. Y la felicidad, si la seguimos buscando afuera, no la vamos a encontrar nunca. Entonces, y buscarla adentro tiene que ver con estas pequeñas cosas. Eh, porque si no, siempre estamos corriendo detrás de algo que nos mostraron, nos enseñaron pero en verdad no existe, no lo vamos a Sí, encontrar. eso es como, ¿no? Y además hay una canción que es muy chula que, bueno, si estás por Instagram y por ahí saben bastante, que es no eres lo que te pasa, eres lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Entonces, cuando dejamos de definirnos con lo que nos pasa, que lo que nos hace es sacar la culpa hacia afuera, hacia los demás, y empezamos a darnos cuenta que somos lo que hacemos con lo que nos pasa, que es la responsabilidad de esta adulta, es cuando al final las cosas sí que tienen un cierto cambio de, ¿no? de óptica y decir, ah, pues claro, es que esto quizás no es esto, ¿no? Eso es otra cosa. Porque yo sí que me he dado cuenta, ¿no? Que es muy sencillo en casos de la vida, pues como has contado tú del accidente de avión, decir, joder, qué mala suerte tengo porque soy tan desgraciada porque me pasa todo esto a mí, ¿no? Sí, y no creas que no me pasó, ¿eh? Ya, Porque en ese momento recuerdo que tuve las dos. eh, ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Cómo salgo de esto? Y de pronto la que me surgió fue, ¿por qué no a mí? ya, Eh, y ya está, y me pasó en un avión porque en ese momento andaba en un avión, me podría haber pasado, creo que si eso debería haber pasado en mi vida, me hubiera pasado en una bicicleta, en un auto o en lo que fuera. mm, ¿Y por qué? No lo sé, y no sé si lo sabré más adelante. Ahora yo quiero salir de esto, porque si quedé con vida y no me fui, por alguna razón será. claro, Entonces, claro, elijo esto. Pero bueno, me vino obviamente el por qué y automáticamente cuando me respondí el por qué no a mí, dije, bueno, acá vamos a salir adelante y con lo que tenía, pero creo que lo único que tenía a disposición era mi fuerza interna.
Oh, pero fíjate que también nos has Porque dado un truquito. O sea, cuando nos victimizamos y decimos ¿por qué a mí? Cambiar la pregunta, ya porque la gente te dice, no, no preguntes el por qué, es el para qué, ¿no? Pero en el momento el para qué es una puta mierda. O sea, ya lo veremos. El para qué lo verás más adelante. En este momento el para qué, pues no lo sé. O sea, no lo sé. Buscar el para qué en ese momento es como, sí, ya, bueno, que es que a veces también hay que saber que se dicen cosas por la vida, que hay que estar en una situación jodida, ¿no? Para ver cómo dices para qué, ¿no? Pero cuando dices, ¿por qué a mí? La pregunta del ¿por qué no a mí? Es muy buena para dejar de victimizarte y mucho más sencilla de responderte que el para qué este, que sí, que todo tiene un para qué, pero que el para qué lo que dices tú, verlo en el momento, bueno, yo lo veo imposible. O sea, si hasta cualquier gilipollez, el para qué en el momento es como complicado, que luego lo puedes ver al cabo de un ratito o 2 días o lo que sea, cuando te pasa una cosa de esta magnitud que te digas, no, es que la pregunta no es el por qué, es el para qué. Sí, ya, nadie cuando está jodido en el hospital con el fémur en 17 trozos se pregunta, ¿para qué me ha pasado a mí esto? ¿Para volver a aprender a andar? Eso es absurdo, o sea, ¿no? ¿O qué? sí que lo es. No, es que a veces es cierto que también tenemos recetas así como más espirituales que tienen toda la razón del mundo y y todo Ujú. el sentido, ¿eh? Pero que nos hace estar como muy desconectados de tierra. Y al final vivimos en un mundo y somos seres humanos que hemos venido para vivir en este mundo. Y eso no hay que olvidarlo nunca. Y tener emociones que no nos gustan, hacer cosas que no nos gustaría hacerlas, pero a veces salen por lo que tenga que ser. No sé, pues es parte de nuestro proceso, ¿no? Y no negarlo es como importante. Tratar de decir, no, no pasa nada, no te enfades, siempre zen. O no, piensa el para qué, no el por qué. Vete a tomar por culo. Yo bastante tengo, ¿no? Bastante tengo con mi vida. Ya veré el aprendizaje cuando toque. Ahora no es momento de ver el aprendizaje, es momento de tirar de responsabilidad, confiar en algo más y tirar para adelante. Sí, creo que el confiar es básico, digamos, y es el puntapié inicial, porque si no confiamos, no nos queda mucho, ¿no? Y qué lindo, también importante lo que decís que me resuena esto del hacernos preguntas o el de hablar cosas sin preguntarnos, ¿no? Que es porque a veces uno no tiene un buen día y no está con las energías ahí, tiene ganas, no tiene ganas, pero le viene por algo o estar triste o algo es, pero ya no estés triste, sale adelante. Y eso, no nos permitimos expresar las emociones y estamos todo el tiempo queriéndolas nos pregunta cómo estás, estoy bien, y en verdad tenemos un mundo detrás, ¿no? Obviamente Ya. no nos vamos a poner a contarle la vida, quien nos pregunta, pero, pero lo reprimimos, no nos damos cuenta y lo reprimimos, lo tapamos. Y creo que una de las, también de las premisas para poder estar bien realmente con todo lo que eso significa es poder expresarse y poder reconocerse y decir, hoy no estoy tan bien, hoy me pasa esto y lo acá, lo pongo en la mesa y lo vivo y que transcurra y que salga, porque si está ahí, tiene que salir. Y si no sale en el Sí. momento, sale, en algún momento va a salir. Es como si no nos convertimos como en una olla a presión que en algún momento sale. Entonces, o dejamos salir las cosas como vienen y cuando son, ¿no? Mm, O si no, explotamos, ¿no? sí, Y así vamos sí. por la vida. Sí, bueno, porque creo que igual creo que estamos en una sociedad también muy polarizada ante esto, ¿no? O sea, estamos entre la sociedad que solo es queja, todo es una mierda, la vida se va, y la sociedad de mundos de Yuppie, de tengo que estar siempre bien, todo está bien, cuando quizás la respuesta está en el equilibrio, bueno, como siempre, ¿no? O sea, entre las dos polaridades la respuesta siempre está en el equilibrio y entender las dos cosas, ¿no? Pero sí que creo que en este caso también la sociedad está polarizada, porque tenemos una gran parte de la sociedad quejándose todo el día, diciendo que todo es una mierda, que no puede ser peor, que todo va mal y que no sean capaces de salir de ahí. Y otra parte de sociedad que supongo que con el hecho de querer tratar de salir de allí, porque realmente hay cosas en este mundo pues que son una mierda, solo hay que ver un rato el telediario o como se llame en Ah, sí, sí. Italia, Sí, sí. para ver que es todo, pues que están pasando grandes desgracias mundiales que al final nos afectan. Y eso es interesante lo que hablo contigo, que en la entrevista que hablé con Paula Calviño, que estará por ahí en el canal de YouTube más antigua, Paula decía que, claro, que la persona, el humano, no está preparado para sostener tantos problemas que no puede solucionar.
y que eso Ujú, nos genera una cantidad de estrés, porque claro, el ser humano está preparado para solucionar los problemas de su entorno. ujú, Y que saber que en Irán están matando a no sé cuántas personas porque están protestando por sus derechos, que un tren se han muerto 41 personas en el AVE, que hay guerra en Ucrania y se muere no sé cuánta gente, que en Venezuela no somos capaces de sostener todo esto porque, claro, el cuerpo humano no está preparado para poder solucionar todo esto. Y eso ujú, nos genera una carga de estrés también tal que no siempre es fácil de gestionar, ¿no? Entonces quizás el ser consciente de, hostia, esto me afecta, esto me está doliendo, pero tengo que ser consciente de que esto yo no puedo hacer nada, abrazo el dolor, pero no me engancho en el dolor, ujú. pues quizás no es la actitud más habitual en esta sociedad, ¿no? O sea, al final es como mucho más fácil, que no digo que no haya que mirar responsabilidades, pero quejarse que si los políticos no sé qué, que si los otros no sé cuántos. O, Sí, o decir, yo no quiero saber nada de lo que pasa en el mundo porque como no puedo solucionarlo y me vado por otro lado, ¿no? ujú, sí, sin duda. Sí, sí, es que creo que sí, que vivimos así y estamos pero abrumados de tantas cosas, ¿no? Pero yo creo que pasa un poco también, ¿no? Bueno, sí, como lo decimos, con la actitud de cada uno, pero Total, no, claro. sin- siquiera podemos controlarnos a nosotros mismos. ¿Qué cosa pretendemos controlar del mundo? Entonces, decir, yo me pongo a ver un noticiero, me pongo a leer un diario, que de hecho no lo hago, Ujú. solamente para saber cómo va el mundo y ya está, pero no lo consumo porque ¿qué cosa encontrás ahí afuera? Entonces, pero hay mucha gente que no puede ni siquiera con su vida, entonces dice, bueno, ¿para qué me voy a mirar si no puedo resolverlo? Y miro afuera y pues veo algo que es muchísimo peor y que tampoco puedo resolverlo. Y empezamos, claro, el cuerpo no soporta todo eso y entramos en un círculo vicioso en el que no podemos salir. Y eso es como uno vive día a día y como uno vibra y un montón de cosas que traemos, ¿no? Porque somos energía y ahí vamos vibrando y nos vamos encontrando con la misma cosa con la que vibramos, ¿no? Entonces, sí. Vibramos más o vibramos menos, ¿no? Somos más o menos densos Eh, eh, y ahí nos viene más o menos digo que sí densidad, tenemos, ¿no? exactamente, tenemos tanto poder que ni siquiera somos, sí, somos conscientes del poder que tenemos. Bueno, pero ¿por qué crees que el humano, y esto ya es filosofía pura, pero como no nos queda mucho rato no podremos enrollarnos mucho en esto, ¿por qué crees que las personas no somos conscientes de todo el potencial que tenemos? Porque creo que tenemos un velo delante de nuestros ojos, ¿no? Y somos una construcción de cosas que hemos venido viviendo, digamos, yo lo hablo en mí y en mi transformación que vengo viviendo, de haberme dado cuenta de cuántas máscaras, cuántos roles, cuántas cosas he hecho que no eran mi esencia, que no eran mi Ya. autenticidad. Y en parte, cuando decido correrme de mi entorno, era esto de poder verme y de poder decir quién soy yo, en mi esencia o mi autenticidad. Y creo que nos pasa a todos, en el que ni siquiera nos reconocemos a nosotros mismos porque estamos acostumbrados a que debemos hacer tal cosa, debemos hacer esto, y nos ponemos tantas cosas enfrente que no nos dejan ver el increíble potencial que tenemos y lo poderoso que somos. Porque si pudiéramos ser un poco más libres de mente y sin tanta, no dejar de ir como un caballito, digamos así, mirando solo adelante y decir, no, a ver, eh, somos un potencial puro y tenemos muchísimo poder, pero no logramos verlo porque estamos tapados de esto, de deberes, de quehaceres, de obligaciones y, y nos postergamos todo el tiempo. Sí, nos postergamos o tenemos miedo, ¿no? Quizás. También estamos llenos de miedos, No, no, yo creo que al final el principal problema que tenemos para reconocer realmente la capacidad de cualquier cosa que tenemos es que nos asusta. sin duda. Y eso hace que busquemos excusas para no verlo. Ujú, sin duda. Creo que el miedo es una guía si somos capaces de sostenerlo y atravesarlo. Pero que la mayoría de las veces tomamos las decisiones por miedo, es decir, para evitar el miedo.
y eso nos lleva a dudar de nosotros, nos lleva a no ser conscientes de que, pues de que realmente a lo mejor sí que confiando nos llega a lo mejor del mundo. Hay una parte allí de cuestión que el miedo, el querer controlar, desde aquí he aprendido cuándo va a pasar, cómo va a pasar, hace que nos olvidemos de este gran potencial. Que esto es lo que digo yo siempre, es sencillo de decir y de entender, pero nada fácil de hacer, ¿no? Que Sí, sí, la diferencia entre sencillo y fácil, pues hay cosas que son muy sencillas, las entendemos muy bien, pero luego a la hora de hacerlo, pues eso, da un miedo que te cagas. sí. Ya lo creo. Y te Es cuesta tomar decisiones, ¿no? Y bueno, quizás el primer paso es ser consciente que a veces tomas decisiones por miedo y evitas cosas. Y tampoco hay que juzgarse ahí, porque es un camino que hay que ir recorriendo. Y hay una parte del miedo biológico que es necesario. Quiere decir, decir que el miedo no sirve para nada es también absurdo. Hay una parte biológica que hace que no nos vayamos tirando por un acantilado, por lo bonito que es, ¿no? Pero sí que igual. creo que esa parte es como más, Sí. al final es la que más nos domina y la que más oportunidades nos hace perder es la decisión por miedo. Sí, sin duda. Sí, coincido con vos el miedo, la toma de control y es un círculo, ¿no? Mm. Porque hacemos lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces tenemos miedo de dejar de hacerlo porque no sabemos qué es lo que hay más adelante. Entonces no confiamos en lo que hay y ahí entra en juego el que queremos controlar qué cosa hay, queremos saber qué cosa viene y bueno, y es todo dentro de lo mismo, el miedo, el control y Sí, el fíjate esto de los conflicto. patrones que dices. A mí a principios de año me gusta normalmente ponerme pues como un par de palabras o una frasecilla que sea como guía. Y yo para este año es la pregunta de ¿estoy eligiendo o estoy repitiendo? Eh, porque muchas veces creemos que estamos eligiendo y realmente no estamos eligiendo, estamos repitiendo, pero porque ni siquiera nos cuestionamos lo que dices tú, los patrones, el miedo, la incertidumbre, y sigo haciendo lo mismo y sigues haciendo lo mismo, ¿no? Y entonces yo digo también una cosa que digo siempre es que tenemos el superpoder de elegir, que se nos olvida muchas veces, ¿no? Que entre la acción y la reacción hay un minuto en el que podemos elegir qué vamos a hacer con eso. Bueno, un minuto o un año, ¿eh? O sea, digo, y se nos olvida siempre que tenemos ese poder de elegir y es el poder más grande que tenemos. Pero a veces incluso creyendo que estamos Sin eligiendo, duda, nos podemos estar encontrando que estamos repitiendo. Y eso es como una mierda si no eres consciente, porque es que entonces no sales de donde estás, por muchos libros que leas, como digo yo, por muchos libros que leas, por muchos reels que veas, por muchos retiros a los que vayas, si sigues repitiendo, ahí seguirás siempre. sí, sin duda, sin duda. Bueno, Daniela, ya para terminar, que ya llevamos 40 y pico minutos, Wow. sí, se pasa rápido. Es ¿Ves? que ¿Ves? Que te hablo de las cosas cuando uno hace cosas que sí, son lindas y que te a mí estimulan. Sí. se me pasa muy rápido siempre, pero estoy un poco pendiente del reloj porque sé que si luego es muy largo, a quien le escucha, pues se puede hacer como más pesado. Pero bueno, ahora que ya estamos terminando, te voy a pedir una cosa, Daniela, que se lo pido a todo el mundo, que es una frase, que no tiene que ser tuya, ¿eh? Puede ser que hayas leído en un libro o es igual un mantra budista o lo que sea. Una frase que a ti te sea útil y que alguien pueda adoptar en su vida, ¿no? Yo soy mucho de frases, ya lo has visto que te he dicho, estoy eligiendo, estoy repitiendo, soy mucho de estas cosas. Entonces, me gusta que la gente pueda tener esa herramienta si le gusta, ¿no? Porque al final estas frases no siempre las creamos nosotros, las escuchamos de otro o las leemos en un libro o lo que sea. Si hay alguna frase, algún tipo de afirmación, algún tipo de mantra, alguna cosa que tú digas, mira, pues esta frase a mí me sirve para el momento que estoy transitando ahora, que esto tampoco tiene que ser para toda la vida, y que le pueda ser que alguien diga, joder, qué buena esta frase de Daniela, me la quedo. Wow. Se me vienen tantas, pero Bueno, en pues este puedes decir dos o momento. tres, si quieres, da igual, o sea, una por lo menos. Bueno, creo que la presencia, vivir en presencia, el vibrar en coherencia y que la única constante es el cambio, creo que es lo que de momento estoy transitando y me está sirviendo muchísimo. Eh, la la coherencia en las decisiones, en los actos, en todo. Pues fíjate, ya para terminar,
que últimamente esta palabra la escucho muchísimas, muchísimas mujeres que lo que quieren ser son coherentes porque sienten que no lo han sido muchas veces y realmente el no ser coherente duele. No tomar las decisiones en lo que nos gusta y nos hace hacer muchas veces duele más de lo que debería doler. Así que muy bien, Daniela, me ha encantado charlar contigo. Espero que quien nos escuche lo disfrute tanto como yo lo he disfrutado hablando contigo. Oh, Y muchísimas bueno, gracias a vos, Raquel. Está un placer, verdaderamente. sí, bueno, pues ya sabes dónde estamos. Y vosotras, pues eso, si queréis dejar algún comentario contándonos lo que os ha parecido esta charla con Daniela, pues lo leeremos y os contestaremos. Un besito, Daniela.